De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. Vamos a hablar de la importancia de unas buenas relaciones internacionales con Phil Gunson. Es investigador y es analista político para la International Crisis Group. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido nuevamente a este espacio, señor Gunson. Muy bien, Gladys. Muchas gracias por la invitación. A usted gracias por estar estos minutos justamente dentro de la experiencia que tiene, el conocimiento que tiene. Primero explicar, ¿no?, la importancia de unas buenas relaciones internacionales, pero además qué implican. Y en el mundo que tenemos hoy, además, con tanta convulsión e incluso, bueno, con la polarización marcada. Bueno, sí, efectivamente. Sí, yo creo que, primero que nada, la importancia es para los propios habitantes del país, ¿no? O sea, un país que está aislado del mundo, primero se vuelve más pobre, segundo, todo lo que quiere hacer el ciudadano o la ciudadana se vuelve más complicado a la hora de viajar, a la hora de hacer cualquier negocio internacional, cualquier contacto. Entonces yo creo que los primeros interesados en que Venezuela tenga buenas relaciones internacionales deberían ser los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Claro, pero por ejemplo países como Venezuela y podemos mencionar otros, tienen buenas relaciones con una parte del mundo, no así con la otra. Incluso, bueno, es lo que se califica, por ejemplo, como los países democráticos o los países de Occidente. Y ahí podremos referirnos también a una nación como Corea del Norte, o podemos irnos también a países como Rusia o como Irán. En el caso de China, que es muy particular, al final mantiene vínculos, al parecer, pues con buena parte del planeta. Desde el punto de vista comercial y cada día avanzando más en su papel protagónico. Entonces, bueno, dentro de ese contexto internacional, esa geopolítica tan complicada, justamente, ¿qué implica buenas relaciones hoy en día? Bueno, como dices tú, o sea, si uno es suficientemente poderoso económicamente, entonces los otros factores como la democracia, como el manejo interno por parte del gobierno se vuelven quizás menos importantes. Es decir, prácticamente nadie en el mundo, que está en Estados Unidos, aunque ni siquiera ellos pueden darse el lujo de pelear abiertamente con China por su poderío económico en primerísimo lugar. Uh-huh. Para países menos poderosos la cosa se vuelve más difícil. Yo creo que, y como dices tú, o sea, en este momento lo que tenemos es un mundo muy polarizado, no tanto como era el caso antes entre izquierda y derecha, entre el capitalismo y comunismo, sino entre democracias y autocracias. Y las autocracias del signo ideológico que sea, o del tipo de gobierno que sea, tienden a juntarse, tienden a imitarse mutuamente, a adoptar políticas internacionales similares. Y en ese contexto, ser enemigos de principalmente Estados Unidos, Europa Occidental y sus aliados. Y viene siendo el caso de que cada vez más cuenta con el apoyo internacional de Moscú, de Beijing, de Teherán, y se aísla física y diplomáticamente de los países de lo que solemos llamar Occidente, ¿no? O sea, los países principalmente los países del hemisferio occidental con gobiernos democráticos. Ajá, pero entonces ahí me detengo también porque exceptuando a China, que además, como decía al inicio, pues particular, es un sistema pues instalado hace mucho tiempo de muchos controles para la población, pero al mismo tiempo ha ido transformándose en un modelo económico capitalista, ¿no? Y a su vez esas megaproducciones que está desde hace bastante tiempo desarrollando pues van tomando terreno en el planeta. Es un caso particular. Pero el resto de países como Corea del Norte, o por ejemplo, entre esas alianzas o esos polos del planeta, Irán, la misma Rusia,
económicamente pues no es mucho lo que tienen, ¿no? Para aportar, y al final en esas buenas relaciones que debe buscar cada país, hasta qué punto un país se puede beneficiar de esos vínculos, cuando realmente el progreso, desarrollo, en fin, y beneficios los vemos más en lo que denominan Occidente. Sí, es una buena pregunta. En realidad hay muchos estudios que demuestran una conexión bastante cercana entre la autocracia o la falta de democracia y la falta también de progreso en todos los sentidos, sea científico, económico, hasta cultural, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto, es decir, con la excepción hecha evidentemente de China, es muy poco lo que uno puede esperar en este momento de una Rusia que, si bien es cierto, mantiene a flote su economía a pesar de las sanciones, no está, digamos, en capacidad de ayudar a Venezuela como, por ejemplo, lo hacía la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Venezuela no puede recibir muchos beneficios económicos y financieros ni de Rusia ni de Irán, por ejemplo. Uh-huh. Y donde vemos mayor crecimiento económico, mayor progreso y mayores beneficios en términos de las relaciones que se mantengan, es en los países de Occidente. Entonces, aislarse de, por ejemplo, el principal poder económico no solo del mundo, sino evidentemente de este hemisferio, como los Estados Unidos, no parece una política muy sensata a largo plazo. Para poner un ejemplo muy claro, Venezuela está, como sabemos, bajo un régimen de sanciones muy fuerte, muy riguroso por parte de Estados Unidos. Esas sanciones impiden que el gobierno ni siquiera empiece a renegociar el enorme deuda internacional que tiene. Y eso es un limitante muy importante. Si sabemos que Venezuela requiere miles de millones de dólares en inversiones, uh-huh. Aparte de las dificultades que la propia tensión política interna crea, las sanciones impiden que la gente pueda invertir aquí aún queriendo. Claro. Ahora bien, con relación a, ya que, menciona el caso de Venezuela, que puede tener conflicto y que tiene conflicto, o incluso, ese tipo de sanciones que menciona, en algunos casos ya flexibilizadas, ¿no? Que han permitido, por ejemplo, desarrollo en la industria o retomar el desarrollo de la industria petrolera. Pero en el caso del conflicto como tema, cuando se normaliza el conflicto y no se avanza, justamente con su especialidad, ¿qué sugeriría usted para normalizar las relaciones internacionales y sobre todo que eso desencadene en un beneficio general? En este caso menciona Venezuela o cualquier otro país que pueda estar en una situación similar. Sí, en el caso específico de Venezuela, yo creo que el gran obstáculo a cualquier mejor en las relaciones internacionales en este momento es la disputa sobre el resultado electoral del 28 de julio. Es muy difícil imaginar que se puedan mejorar las relaciones en cualquier ámbito en estas circunstancias, porque no es solo que el gobierno no parece estar dispuesto a abrirse al debate con la oposición o con la comunidad internacional, sino que cada vez se encierra más. Eso se constituye en un enorme problema para avanzar en cualquier terreno. Se constituye ahí, la pregunta cabe sobre la base de experiencias pasadas, ¿no? También, porque si bien hubo un marco de sanciones, la realidad es que va pasando el tiempo y, por ejemplo, el caso de Estados Unidos con la gestión de Joe Biden, pues en un punto de la historia flexibilizó, como decía, las sanciones y vemos a Chevron, entre otras empresas, pues trabajando con la estatal petrolera venezolana. Entonces, en el tiempo, justamente tiempo que muchas veces se busca para que esto ocurra,
se comienzan a flexibilizar un poco las posturas y hasta qué punto esa normalización del conflicto no deriva justamente hasta en retomar relaciones, sobre todo en el terreno comercial económico que favorece a cualquiera de los países dentro del denominado Occidente, en fin, y bueno, con estas pues diferencias en valores, por ejemplo, democráticos y con los resultados del 28 de julio, pero que en el tiempo se comience a dejar pasar. ¿Me explico? Sí, yo creo que hay que, digamos, separar esto en dos partes. Nosotros en Crisis Group siempre hemos sido partidarios de mantener vínculos vínculos diplomáticos, incluso en el peor de las circunstancias, porque la verdad es que el aislamiento no ayuda a resolver el conflicto. La práctica de la diplomacia permite que existan relaciones, aunque en un nivel menor, hasta con gobiernos con los que uno tiene relaciones muy hostiles. Se mantienen, o sea, Estados Unidos, por ejemplo, para tomar el ejemplo de Estados Unidos, mantiene relaciones con muchos países alrededor del mundo que tienen, con los que tienen disputas de diferentes tipos y que en algunos casos pueden hasta ser peores desde el punto de vista de la práctica democrática. Sí, de hecho, bueno, que para muchos incluso en el mundo son cuestionados justamente por considerarlos una especie como de doble moral, ¿no? Del planeta en general, sí. Incluso de Naciones Unidas, de la postura de muchos países con relación a diferencias, como bien dice usted, en terrenos como el de los valores democráticos, pero igual se mantienen los vínculos y al final en la geopolítica vemos incluso cosas que se manejan quizás sin mucha promoción, pero que ocurren en un segundo plano que desconoce la mayoría, pero que están ahí y son parte de esos vínculos de intereses económicos. Sí, los intereses económicos evidentemente son los que privan. No cabe duda. Y en un contexto mundial como se dio, por ejemplo, después de la intervención rusa en Ucrania, creo que las dificultades que vimos en los mercados energéticos ciertamente jugaron un papel, pero solo fue una parte, o sea, digamos, un aspecto de lo que tomó en cuenta el gobierno de Biden para flexibilizar las relaciones con Venezuela. Y esa flexibilización en el tiempo, como hemos visto últimamente, no produjo realmente, o todavía no ha producido, los resultados esperados. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido su punto de vista como investigador, como analista político para la International Crisis Group. Justamente se ha especializado en estos temas de relaciones internacionales, la solución de conflictos, el manejo de lo que es la política internacional y la geopolítica, hablando con Phil Gunson nuevamente en este espacio. Le agradezco mucho los minutos que nos ha dedicado. Por lo pronto me toca ya por la hora despedir esta primera parte de Gladys en Éxitos, pero queda una segunda. Aquellos que se desconectan tienen la opción de seguir escuchando a través de ventanas digitales como Mundo UR en YouTube. Por ahí estamos transmitiendo por el canal Mundo UR, y la otra opción, descargar la app Mundo UR en sus dispositivos, en el celular, para que puedan escuchar el contenido, no solamente de Éxitos, también el del resto de las radios del Grupo Unión Radio. En breve regresaremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 3.